Molt bon dia, benvinguts. Se sent bé, sí? Perfecte. Com bé sabeu, avui és el Dia Internacional de Suport de les Víctimes de la Tortura i hem pensat fer aquest dia amb una conferència sobre justícia restaurativa que la impartirà el professor José Luis de la Cuesta sota el títol Justícia restaurativa, un nou model de justícia pensant en les víctimes, els victimaris i la comunitat. Consellera, moltes gràcies per estar avui entre nosaltres. Gràcies, José Luis, adjunt, president del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, vicepresidenta i persona de la casa des de fa poquíssim, per tant, estàs a casa teva, Maria Jesús, president de la Comissió de Síndic de Greuges del Parlament de Catalunya, diputades i diputats també de la Comissió de Síndic, amigues, Amant també per aquí, amigues i amics, sobretot persones que esteu interessades en el tema de justícia restaurativa. Presentar a José Luis de la Cuesta es tan fácil como difícil. Es fácil porque es un gran amigo y seguramente una de las mejores personas que conozco. Así que con este título en el currículum, pues probablemente no haría falta seguir. Pero también es un referente en este país sobre la justicia restaurativa, algo difícil en la teoría y en la práctica, porque los profesores universitarios pues con frecuencia conocemos muy bien la teoría, pero no conocemos tanto la práctica. Él fue el discípulo principal de Antonio Beristáin, no sé si a alguno de ustedes le suena o no le suena, probablemente sí. Para mí fue el primer profesor que con sus clases llevaba a sus alumnos a la cárcel. Estoy hablando de finales de los 70, 80, puede ser. Es decir, cuando eso era en aquellos momentos casi inconcebible. Y en consecuencia yo me apunté un tiempo después, no soy directa discípula, pero me siento exactamente discípula de una persona y compañera de José Luis. Él es doctor en Derecho, diplomado superior en Criminología, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco y desde el 2000 director del Instituto Vasco de Criminología. Ha hecho diferentes estancias en el extranjero, nos une también esa especie de amor por Alemania, de donde hemos bebido la fuente de determinadas cosas, también de la justicia restaurativa. Es Premio Euskadi de Investigación del 2009 en Ciencias Sociales y Humanidades y es honoris causa por la Universidad de Iași en Rumanía y dos universidades del Perú. En ese deseo de unir la teoría con la práctica y su compromiso con las víctimas del terrorismo, es presidente del Consejo Vasco de la Participación de Víctimas del Terrorismo desde abril de 2010 hasta la fecha, que continúa siéndolo. Y es también presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Penal y no les leo lo de las publicaciones, que suele ser bastante aburrido, más de un centenar. Las últimas, Nuevas Fronteras del Derecho Penal, el 2017, y sobre todo la última, y que se la recomiendo ya, es La Justicia Restaurativa en España, publicado en el 2022, o sea que es antes de ayer, y que además tuvo la inmensa, no sé cómo llamarlo, ¿cómo lo definiría yo esto? Después lo defines tú. En cualquier caso, ¿perdón? Satisfacción. Me dedico el libro. No a mano como los autores, sino impreso y con una dedicatoria. Así que es la primera vez en mi vida que me pasa esto, probablemente la última. Y claro, en el tema de justicia restaurativa y un libro de la justicia restaurativa en España dedicado, pues eso solo lo puede hacer no solo una buena persona, sino también un gran amigo. Así que, perdón, me he saltado la presentación de la consellera. He ido directamente al grano, disculpa, consellera. Suerte que estoy en mi casa. Tiene la palabra la consellera y la presentación ya está hecha. Moltes gràcies, síndica. L'ordre no altera el producte.
Evidentment que no, al contrari, té més importància. Bueno, bon dia, síndica de Greuges, president del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, vicepresidenta, president de la Comissió de Síndic de Greuges del Parlament de Catalunya, diputades, diputats, alts càrrecs del govern, companys i companyes. Permeteu-me també que faci una salutació especial al doctor José Luis Cuesta, que és catedràtic de Dret Penal, director de l'Institut Basc de Criminologia i moltes coses més, com ja ha apuntat la síndica. Té un perfil acadèmic molt interessant i recomano que pugueu llegir algunes de les seves obres. Moltes gràcies també a la síndica per convidar-me avui a ser aquí en aquesta inauguració de la conferència. La justícia restaurativa és un tema que interessa molt tant a la Sindicatura de Greuges com a la conselleria que encapçalo i hem coincidit en molts espais de reflexió sobre la temàtica. La conferència que s'impartirà avui, a més, s'emmarca en el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. Ambdues temàtiques estan molt relacionades i encaixen en un camp semàntic compartit. Parlem de drets humans, de deflació punitiva, de cultura de la pau i de construcció d'una ciutadania madura i democràtica que gestiona molt millor els conflictes que es produeixen en societat. Malgrat que tenim un sistema de garanties que s'ajusta als estàndards de l'estat democràtic i de dret, el procés penal no compleix amb tots els objectius que la societat li demana. Víctimes, victimaris i el conjunt de la comunitat surten del procés penal molts cops pitjor de com hi han entrat. La reparació a les víctimes i a la societat ha d'esdevenir realment una de les finalitats del procés. El sistema, però, es basa quasi exclusivament en establir una pena al victimari. La víctima molts cops queda en un segon pla. La justícia restaurativa, en canvi, situa en un primer pla a la víctima, els seus interessos i les seves necessitats i també dona l'oportunitat al victimari de responsabilitzar-se plenament dels fets. Aquest és un acte realment molt poderós, transformador, que contribueix, a més, a evitar la reincidència. I per tots aquests motius hem de transitar d'una justícia retributiva i punitiva cap a una cada cop més restaurativa, més humanista, que situï al centre del sistema a les persones i a la víctima. Les institucions tenim el deure de promoure un canvi cultural que empenyi en aquest sentit. Un canvi cultural basat en la cultura de la pau. Viure en societat vol dir conflictuar, vol dir ser capaços d'abordar aquesta realitat, però amb una mirada empàtica i restaurativa que ens permeti dibuixar un horitzó de maduresa ciutadana i democràtica que ha de ser molt útil i necessari. I això vol dir que hem d'aprendre conjuntament a gestionar molt millor els conflictes que es produeixen en la nostra societat. I he parlat de víctimes, però aquest canvi cultural també té a veure amb com concebem el rol dels victimaris. L'evidència científica ens demostra que el punitivisme no implica ni una major protecció de les víctimes ni una millor prevenció de futurs delictes, ans al contrari. Un estudi de reincidència penitenciària que hem elaborat recentment a la Conselleria demostra que el medi obert i les mesures penals alternatives són les variables que millor expliquen el desistiment delictiu. L'evidència científica és clara: a menys presó, menys delictes. L'objectiu de la reinserció es treballa molt millor amb una intervenció social i comunitària en el medi obert, mentre que allargar l'empresonament talla de socarrel la relació del victimari amb l'exterior i afecta seriosament a la seva salut física i mental. Una política valenta i ambiciosa de reinserció és, doncs, una política eficaç de cohesió social i de seguretat ciutadana. Al departament que encapçalo estem treballant per augmentar el nombre de persones internes classificades en tercer grau. Del 22% actual volem arribar fins a un 30% en els propers 3 anys. També hem injectat recursos per reduir la llista d'espera amb mesures penals alternatives.
Aquesta aposta per la deflació punitiva és un element molt important d'aquest gir restauratiu que li volem donar al sistema de justícia i d'execució penal del país. I estic segura que en aquest camí tindrem la complicitat de molts dels assistents a l'acte avui. Es tracta, en definitiva, de posar conjuntament les bases per a l'assoliment d'una societat més lliure, més justa, una societat més fraterna i sense víctimes. Moltes gràcies a tots i a totes i que gaudiu de la magnífica conferència que estic segura que escoltarem a continuació. Molt bon dia. Doncs molt bon dia, consellera. Me n'alegro del canvi d'ordre perquè jo crec que en aquests moments ja passa directament la responsabilitat al professor de la Cuesta. Pues muy buenos días a todos, consejera, síndica, autoridades, señoras y señores. Para mí es un motivo de gran satisfacción, es un gran honor el que se me haya invitado a esta jornada conmemorativa del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, organizada por la Síndic de Greuges con el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura, y que se me haya pedido en este marco que hable sobre la justicia restaurativa. Una justicia, la justicia restaurativa, que se va mencionando cada vez más, que va teniendo cada vez más presencia como concepto al menos en el debate público. Son muchas las referencias que se hace a que, bueno, pues hay que restaurar a las víctimas, hay que reparar a las víctimas, aunque no siempre esas referencias que se hacen a la justicia restaurativa propiamente responden a lo que es el concepto de justicia restaurativa. La criminalidad es un tema que nos preocupa a todos mucho, al que demandamos intervenciones inteligentes de parte de los poderes públicos. Pero es una realidad bastante compleja, con perfiles muy oscuros, algunos de ellos, con muchas imágenes distorsionadas. Tenemos una idea de que todos los delitos son aquellos delitos gravísimos que nos escandalizan y nos rompen por dentro, y eso no es así. La mayor parte de los delitos que pasan todos los días por los juzgados no tienen esa característica, están muy alejados de aquellos hechos que tanto, como digo, nos impactan. No quiere decir que cuando uno sea víctima o que cuando el entorno sufra esos delitos, aunque no sean tan graves, en la letra de la ley no supongan un impacto. Pero sí que es importante saber que incluso los fenómenos criminales que más rechazamos se encuentran integrados por una gran pluralidad de hechos delictivos de muy diferentes características y de muy diferente gravedad. Y que, por tanto, no pueden ser respondidos de la misma manera si es que difieren sus características y difiere su gravedad. Requieren un análisis adecuado de cuáles son esas características y esa realidad para poder instrumentar respuestas que hagan aquello que demandamos de la justicia penal. Hacer justicia, decimos, pero inmediatamente decimos y prevenir la victimización, prevenir los hechos delictivos, contribuir de esa manera a la paz social. El sistema tradicional de justicia responde a estos retos que se plantean a la justicia en la sociedad de una manera que podríamos decir más bien simple. Dice, las personas que cometen hechos delictivos lo han hecho porque son libres, lo cual es mucho decir. Si son libres, las podemos declarar culpables, y si son culpables, la respuesta que merecen es una respuesta punitiva. Hace tiempo que sabemos que esto es completamente insuficiente para hacer frente a la criminalidad, porque hay no culpables que también cometen hechos delictivos y también hay que procurar prevenirlos. Y es por eso que los sistemas penales, ya desde finales del siglo XIX, han optado por lo que se llama la doble vía,
Y al lado de las penas tienen lo que se llaman las medidas de seguridad, que no se basan en la idea de culpabilidad, sino en la idea de peligrosidad, pero que suponen un abrir el sistema penal a hechos o a personas que inicialmente no estaban contemplados en el marco de la justicia retributiva y que, por tanto, no pueden regirse por los parámetros de la justicia retributiva, pero, aunque su paradigma sea la prevención, tienen que someterse a los límites que tradicionalmente consideramos que son los que todos los ciudadanos merecen como garantía frente a la intervención del poder punitivo. A eso le llamamos garantías, a eso le llamamos sistemas garantistas. Y cada día en el debate público oímos, tal vez demasiadas veces, muchas veces, demasiadas, más de las que era conveniente, decir, nuestro sistema es demasiado garantista. A mí, cuando oigo el sistema es demasiado garantista, me preocupa muchísimo. Porque, ¿qué quiere decir eso de demasiado? Las garantías son las que uno debe tener y no son ni demasiadas. El problema es que sean pocas, no que sean muchas. Claro, demasiadas garantías se dice porque nos impide intervenir adecuadamente, de una manera, se supone, preventiva, frente a los hechos criminales. Pero vuelvo a repetir, esta idea de pensar que el sistema penal es el que nos va a garantizar una sociedad sin delitos o una sociedad en la que el conjunto delictivo se encuentre más o menos controlado, toda sociedad tiene hechos delictivos, pero por lo menos que no se nos escape de las manos, es una pretensión bastante que se adecua poco a la realidad. Si proyectáramos una imagen de las estadísticas que publica anualmente el Ministerio del Interior, podríamos ver que hechos denunciados son en torno a 2.100.000 en toda España, ¿no? Pero de esos hechos esclarecidos son en torno a 700.000. 2/3 partes de los hechos que llamamos delictivos, que de alguna manera se conoce que existen porque han llegado a los órganos de persecución penal, no acaban de ser esclarecidos. Y es en esa franja de ese tercio del conjunto de lo que creemos que conocemos, porque además está toda la cifra que desconocemos, todos los hechos que no se denuncian, todos los hechos que no acaban de llegar, la noticia del hecho a los órganos de persecución penal, es solo sobre esa franja sobre la que interviene ya el sistema penal. Evidentemente que esa proporción de 1 a 3 no se da igual respecto de asesinatos que respecto de hurtos muy leves. Pero lo que importa saber es que el sistema penal se está ocupando de 1/3 de lo que conocemos. 2/3 no sabemos esclarecer. Si esto lo miramos desde la perspectiva de las víctimas, 2 de cada 3 víctimas no logran que se esclarezca su hecho delictivo. Pero además sabemos que de aquellos hechos esclarecidos que acaban llegando a ser condenados, que no son el tercio que he hablado, sino que puede ser en torno a un 70 o un 60% de ese tercio, una gran mayoría de las personas que son declaradas culpables no tienen medios para cumplir con sus obligaciones con las víctimas. Por lo tanto, desde la perspectiva de ese sistema penal tradicional, tal vez se imponga una pena, pero el efecto sobre la víctima, más allá de la satisfacción, si es que la hay, de que se le ha castigado al delincuente y por tanto como víctima me encuentro satisfecha, digo si la hay, las víctimas no acaban de recibir la indemnización, la reparación, que según la ley deberían tener y que en principio debe estar a cargo del que ha sido declarado penalmente responsable. Es cierto que para algunas víctimas se han ido generando otros sistemas complementarios, subsidiarios,
en el que el Estado pues, interviene cuando la víctima no puede percibir lo que el juez ha declarado que debe recibir del delincuente. En algunos otros ya muy especialmente, incluso no hace falta ni esperar a que el delincuente no pueda pagar para que ya el Estado se ocupe de dar alguna satisfacción a esas víctimas. Pero son escasísimos dentro del porcentaje de victimización los hechos que reciben este tratamiento. Son absolutas excepciones. Si lo miramos desde la perspectiva de la víctima, el sistema de justicia penal podemos decir que se parece más a un fracaso que a un gran éxito. En esa situación se encuentra la justicia restaurativa. De esa realidad quiere partir la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, dice el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, quiere ser un enfoque abierto, dice inclusivo, orientado a reparar en la medida posible el daño causado por el delito u otros actos ilícitos y a reducir el riesgo de mayor daño que esos hechos han generado. Y ese enfoque lo que busca, como ha dicho la consejera, es integrar tres perspectivas, o tres protagonistas, o tres instancias. La víctima, a la que se quiere satisfacer, el responsable, en principio, de los hechos, que debería responder también de cara a la víctima, y a la comunidad que debe estar presente cuando hablamos de hacer justicia. No estamos, por tanto, ante una mera privatización de conflictos. No estamos ante una mera negociación para que, bueno, ellos se arreglen, sino que la justicia restaurativa pretende ser propia y verdadera justicia, pero propia y verdadera justicia a partir de la búsqueda de soluciones justas, de soluciones que den satisfacción a la víctima, que den satisfacción a la sociedad y que declaren que el daño se ha producido, declaren que ha habido un hecho rechazable, buscar unas soluciones diferentes a las que da el sistema tradicional de derecho penal, que es el que, sin embargo, permanentemente exigimos que funcione cuando notamos, percibimos, vivimos cerca una determinada victimización. La Directiva Europea del año 2012 sobre víctimas también habla muy poquito de la justicia restaurativa y dice es cualquier proceso que permita a la víctima y al infractor participar activamente en la solución de los problemas resultantes de la infracción penal siempre que den su consentimiento libre para ello y contando con la ayuda de un tercero imparcial. Una definición, esta de la directiva, que apunta más a una de las modalidades de la justicia restaurativa, que es la mediación. Pero hay más prácticas restaurativas al lado de la mediación. Ya solo esta diferencia de conceptos nos da la idea de que el ámbito en el que se mueve la justicia restaurativa no es precisamente un ámbito perfectamente delimitado. Estamos ante un conjunto de prácticas, ante una gran variedad de intervenciones, de experiencias. A ver, hay quien dice, estamos más bien ante un movimiento que lo que persigue es un cambio. Un cambio en la administración de justicia, tal vez no para el 100% de los hechos, pero para aquella parte de los hechos en los que algo así pueda funcionar, en lo que las partes estén dispuestos a participar, a tomar parte, a construir esa solución que la comunidad va a considerar justa y que permite dar mayor satisfacción a los que directamente han recibido el daño que lo que ahora mismo da el sistema de justicia penal. Como digo, estamos ante un movimiento mundial, un movimiento que se dice que tiene cada vez más aceptación y gran éxito, y que ciertamente va encontrando reflejo en los textos internacionales. Textos que por el momento tampoco tienen un gran valor normativo formal, si lo pensamos desde el punto de vista de las garantías. Son más textos de deber ser
que de normas cuya exigencia pueda resultar de la aplicación obligatoria por parte de su aplicación obligatoria por parte de los sistemas ordinarios de aplicación de la ley o del derecho. Recomendaciones internacionales, recomendaciones del Consejo de Europa, recomendaciones o principios de las Naciones Unidas. En el marco de la Unión Europea sí que hay algún texto con valor normativo directo, bueno, que requiere transposición, ¿no?, como es la directiva que acabo de mencionar. En cualquier caso, estaríamos ante un conjunto de valores, ante un conjunto de principios que se proponen como guía del trabajo de los intervinientes en el campo del delito y de la justicia penal. Una propuesta alternativa de justicia, podríamos decir, que quiere superar las dificultades y límites del sistema tradicional, jurídico, sí, penal, garantista, sí, y la presunción falsa, errónea, sobre la que se apoya ese sistema, que quiere decir que se está correspondiendo con la realidad cuando, como he dicho ya antes, esto no es así, alcanza a muy poco de lo que es la realidad delictiva. Precedentes de la justicia restaurativa se encuentran en sociedades antiguas. Los precedentes más, en los indígenas de no pocos lugares, se encuentran mecanismos que ahora podemos identificar con lo que llamamos justicia restaurativa. Más recientemente pues ha sido en Canadá, en Australia, donde se han ido generando pues reuniones, podríamos decir, luego se han llamado conferencias, se han llamado círculos, depende de cuáles sean los participantes en los mismos, que, bueno, reuniones en las cuales se trata de abordar el problema que ha surgido en la comunidad, no desde un punto de vista punitivo, sino desde un punto de vista constructivo. Dar una respuesta a la víctima que le dé satisfacción y que a la comunidad le permita seguir mirando hacia adelante y no estar permanentemente mirando hacia atrás como efectivamente hace el sistema de justicia penal. Culpabilidad es mirando hacia atrás, como se declara. Nunca se declara la culpabilidad mirando hacia adelante. Las bases de partida de este movimiento podrían ser las siguientes. La respuesta al crimen debe reparar en lo posible el daño sufrido por la víctima. Como dice el Papa Francisco, la justicia penal no debería ser ajusticiar al delincuente, sino hacer justicia a la víctima. Primero, por delante, no se trata de castigar, sino de hacer justicia a la víctima. Luego vamos a ver qué significa hacer justicia a la víctima. Y para hacer esta justicia a la víctima, la justicia restaurativa dice que los delincuentes deberían llegar a entender que su comportamiento no es aceptable, que ha producido consecuencias reales para la víctima y para la comunidad. ¿Cuántas personas que se enfrentan a una persecución penal se colocan en la actitud contraria? Yo no he hecho nada. Yo no reconozco nada. Todas, porque yo creo que el que no le sale, su abogado le va a decir inmediatamente, pero bueno, ¿qué me estás haciendo tú? Tú tienes que hacer lo que yo te diga y lo que te diga es que tú lo niegas y aquí que prueben todo lo que haya que probar, pero tú no aportes nada para ayudar a que eso sea así. La justicia restaurativa busca lo contrario, que cuando sea posible partamos ya de eso, de que el infractor dice, pues es verdad, lo que yo hice no es aceptable y es verdad. Yo he producido daños a la víctima, daños a la comunidad, de los que de alguna manera yo voy a tener que contribuir a reparar, a superar, a restaurar. Todavía no sabemos cómo, pero habrá que tratar de encontrar la manera de hacerlo. Por tanto, los delincuentes, dice la justicia restaurativa, pueden y deben asumir la responsabilidad de sus actos. Y a las víctimas hay que darles la oportunidad de expresar sus necesidades y de participar en la búsqueda de la mejor manera de reparación por parte del delincuente o reparación por parte de la comunidad, porque la comunidad también tiene responsabilidad en contribuir a este proceso. Pero lo que es muy, muy importante señalar frente a tantas personas que dicen lo contrario, no estamos ante una justicia negociada que busca la conformidad.
lo que se hace tantas veces en los juzgados, de negociar para alcanzar la conformidad, en principio no es justicia restaurativa. Es hacer que trabaje el sistema de justicia penal tradicional que precisamente a través de estas negociaciones buscando la conformidad, pues oye, se descarga de muchos asuntos, porque ya no hace falta seguir adelante con el proceso, ya están todos de acuerdo y el juez lo único que le basta es que si no encuentra que la solución es demasiado aberrante, pues bueno, pues adelante y pues ya pasamos a otro dossier que no tenemos tampoco recursos para estar perdiendo el tiempo, ¿no? No es eso la justicia restaurativa, no quiere caer la justicia restaurativa en ese plan. Se basa en una serie de valores humanos básicos como la justicia, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto a todos los intervinientes, la dignidad, la verdad, pero también la inclusión frente a la exclusión que tantas veces genera el sistema penal. La pena, en particular la pena privativa de libertad, lo primero que hace es excluir, es sacar de la sociedad a aquel al que se le condena a prisión. La comunicación, el diálogo, la preferencia por soluciones consensuadas, la búsqueda de sanciones constructivas, el compromiso comunitario y, bueno, pues también se apoya en distintos postulados de participación, de voluntariedad, de confidencialidad, de flexibilidad para adaptarse a las circunstancias de las personas afectadas, de la comunidad en la que se produce, de los distintos niveles en los que se va a intervenir según cuál sea el alcance de esa restauración o reparación que sea precisa respecto del hecho que está sometido a esa justicia restaurativa. Dice Marshall que podrían ser 12, un decálogo, podrían ser los 12, perdón, no un decálogo, decálogos son 10. Podría ser 12 los principios de la justicia restaurativa, acercamiento al crimen como un problema compartido, no es el problema del delincuente, un problema compartido que necesita una verdadera solución, admisión de la complejidad de las causas de carácter individual y colectivo del crimen, aceptación de las negociaciones y el compromiso, involucración de todas las partes afectadas, concentración en la reducción de delitos futuros, valoración de la reparación por encima del castigo, escucha a la víctima, al infractor, búsqueda de elementos positivos en el infractor, abrir oportunidades a la rehabilitación y la reconciliación, atención a las emociones, a los aspectos materiales del conflicto, creatividad e innovación en la búsqueda de soluciones y empleo de medios apropiados a la amenaza que supone el delito en cuestión. Algunos de esos principios también inspiran a la justicia penal tradicional, pero en el caso de la justicia restaurativa, combinados en su conjunto, se presentan de manera diferente. Hay muchas actividades, hay muchos procesos, hay muchos ejemplos de lo que podríamos llamar justicia restaurativa. En realidad, estrictamente, justicia restaurativa sería la resultante de la intersección de los tres círculos. Serían muy poquitas las modalidades específicas, estrictas, de la justicia restaurativa si la entendemos de una manera muy rígida. Pero, como he dicho, se trata de un movimiento en el que se integran muchas cosas y todo lo que este cuadro muestra son modalidades o formas de alguna manera restaurativas. No exactamente de justicia restaurativa, pero sí de lo que llamamos pensamiento restaurativo. De ahí podemos decir que los servicios a la víctima son formas, manifestaciones del pensamiento restaurativo. Y, bueno, pues como vemos es un ámbito, un marco amplio, una realidad bastante extensa de prácticas y de intervenciones, todas ellas en torno a conflictos, en particular, cuando hablamos de justicia restaurativa, solemos hablar más de justicia penal, conflictos de carácter penal, pero no exclusivamente. El movimiento de justicia restaurativa puede ser más amplio que lo estrictamente penal.
En el plano penal, las principales prácticas restaurativas podríamos decir que son las siguientes. La mediación, la víctima se reúne con el victimario y con un facilitador y bueno, van a ver qué es lo que pueden decidir, a dónde pueden llegar, cómo se repara a esa víctima y qué es lo que aquello acaba llegando. Vamos a decir que es una relación de tipo más bien bilateral. Pero frente a ello hay actividades o prácticas de carácter más grupal, que son las que están en los orígenes del movimiento de justicia restaurativa en Canadá o en Australia. Hablaba de las conferencias comunitarias, conferencias restaurativas, en las que ya se juntan no solo la víctima y el victimario, sino también ámbitos afectados, vamos a decir, por el hecho, aunque no sean directamente los actores o las víctimas de los mismos. Grupos familiares, las redes de apoyo, los ámbitos sociales más cercanos. También están los llamados círculos. Hay una gran variedad de círculos. Se habla de los círculos de pacificación o los de sanación o terapéuticos, círculos de sentencia, círculos de apoyo y responsabilidad, que se encuentran quizás un poco en lo cuasi restaurativo. En Cataluña hay círculos de apoyo y responsabilidad para los delincuentes sexuales, ¿no? Bueno, pues estamos ante una práctica que no es exactamente justicia restaurativa, pero que está en el ámbito de lo que llamamos restaurativo o podríamos decir cuasi restaurativo. En estos círculos también, pues además de la víctima y el victimario o incluso de las familias, la comunidad está ya más presente, incluso la policía puede estar presente, personas de la Administración de Justicia pueden estar también, agentes sociales. La persona que dirige el proceso, como se ve, cambia en cada una de estas prácticas según sea el alcance y la modalidad en la que la práctica se plasma. La mediación ha sido la avanzada en lo que llamamos justicia restaurativa. Cuando se analiza qué práctica es la más generalizada en el marco de lo que llamamos justicia restaurativa, aparece en primer término la mediación. La mediación es algo que se da mucho fuera del sistema penal, en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito, incluso en el ámbito administrativo se admite ya la mediación, pero le ha costado entrar en el plano penal. Estamos ante una modalidad de resolución de conflictos que se basa en el diálogo, que son las partes las que tienen que llevar a cabo ese diálogo y que por lo general busca que allí donde hay daño se repare realmente, en lo personal y en lo social. Y ese mediador, que es imprescindible en el proceso de mediación, no es un juez, no es un árbitro, no es alguien que diga lo que hay que hacer, sino que es más un facilitador. Es alguien que asista, que va a prestar asistencia a las partes para que mediante el diálogo puedan resolver sus diferencias, puede tal vez proponer alternativas de solución, pero son las partes las que tienen que aceptar o rechazar lo que aquí se debate. La mediación en el derecho español comenzó fundamentalmente en el ámbito de los menores, incluso antes de la Ley Orgánica del año 2000, ya había en algunos lugares, particularmente en Cataluña, actividades de mediación que todos mirábamos pues, con mucha envidia y mucha ilusión también por los resultados que se tenían, ¿no? Luego pasó al plano de los adultos, cuando hay jueces muy motivados que se abren a estas posibilidades porque propiamente no hay respaldo legal, hay más una alegalidad, vamos a decir, y es la mediación la que recibió en el año 2004 pues, la mayor reacción en el ámbito de la violencia de género, puesto que se consideró por parte de los parlamentarios, algo que no estaba previsto en el proyecto, y es que en los hechos que se desarrollan ante los juzgados de violencia de la mujer quedaba vedada la
mediación. Se entendió que era un ámbito en el que la protección de la víctima requería vedar la mediación. Algo que, bueno, los que han estudiado la mediación consideramos que es un error y probablemente que parte de un malentendido, porque la mediación no es esa negociación para la conformidad, sino que la mediación busca otras cosas. Y una mediación bien llevada puede ser también positiva en ese ámbito. Lamentablemente, el año pasado esa limitación se ha extendido a los delitos de violencia sexual e incluso ha alcanzado al primer ámbito en el que comenzó la mediación, que es el ámbito del derecho penal de menores, donde se han puesto límites a las posibilidades que en el ámbito del derecho penal de menores sí, o sea que con respaldo legal se ofrecen para justicia restaurativa, como son el sobreseimiento por conciliación y reparación que prevé la propia ley y que la jurisdicción de menores y cuantos se acercan a la evaluación de la intervención sobre menores, pues consideran que es una herramienta muy importante cuando hablamos de la intervención sobre personas de menos de 18 años y más de 14 años que han cometido pues un hecho delictivo y por eso son llevados ante el juez de menores. En el ámbito de los menores, la mediación está encargada, además, ante un órgano de la Administración de Justicia. El mediador no es un extraño, no es alguien que van a buscar las partes a algún lugar, sino que es el propio equipo técnico que la ley crea y que las comunidades autónomas tienen que mantener y respaldar, quien se ocupa de explorar si hay posibilidades de mediación. La mediación requiere que tanto la víctima como el victimario estén de acuerdo y, bueno, el fiscal, en relación con el equipo técnico, pues lleva las acciones a desarrollar para acabar en una solución que pueda servir para evitar que el proceso sobre el menor continúe y se dé esa satisfacción o se aplique esa respuesta que la víctima ha considerado satisfactoria en el plano mediador. Como decía, en el marco del derecho penal de adultos, en principio la mediación aparece tradicionalmente como un cuerpo extraño, como un cuerpo que parecía que no tenía que cumplir ningún papel. Y es verdad que mencionada explícitamente no lo está, aunque si nos acercamos un poco más a la realidad del sistema penal de adultos, pues observamos que incluso cuando hay prohibición, porque una cosa es que no se haga ante el juzgado de violencia contra la mujer, pero tal vez antes de llegar al juzgado de violencia contra la mujer se han podido hacer cosas. Y en el juzgado de violencia contra la mujer sí funciona la conformidad. No cabe la mediación, pero sí vale la conformidad, lo cual parece una incoherencia bastante importante. Pero bueno, cuando examinamos cómo funciona el sistema penal de adultos, vemos que en el Código Penal de 1995 hay muchas cosas que tienen su efecto respecto de la pena, respecto de la declaración de la responsabilidad penal, etc., en los que la mediación puede facilitar el que se alcance ese resultado. Si el perdón del ofendido puede extinguir la responsabilidad penal de determinados delitos, ¿quién dice que el perdón del ofendido no es el resultado de una mediación? Si desistir en la tentativa, por ejemplo, también, ¿quién dice que en hechos complejos no pueda haber habido una mediación? Si la reparación o el esfuerzo reparador es una atenuación que está explícitamente reconocida por el Código Penal, si la persecución de determinados delitos tiene que ver con la voluntad de las partes, ¿quién dice
que eso no puede ser consecuencia de la mediación. Tal vez no una mediación como la del derecho penal de menores, pero aproximaciones, acercamientos con un mediador. Bueno, los que son abogados saben la cantidad de veces que ellos han explorado a ver si era posible y, bueno, pues en el caso de que funcionara, pues les ha llevado a presentar el caso de una manera diferente a la que lo hubiera hecho si aquello no es posible. En todo caso, solo en el año 2015 se incluye en el Código Penal una primera referencia a la mediación, concretamente en la suspensión condicional de la pena, entre las condiciones que va a haber que observar. El Código Penal dice el respeto de las condiciones establecidas en el acuerdo de mediación. Pero no decíamos que no había mediación entre adultos, sin embargo, por primera vez en el año 2015 pues se incluye. Pero, insisto, la conformidad que existe desde mucho antes en el Código Penal muchas veces es resultado de la mediación. Por tanto, en el plano procesal se conocía perfectamente la existencia de la mediación y de actividades de mediación. Pero no solo ahí. Hay un convenio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para hacer mediación penitenciaria, para que en las instituciones de privación de libertad se aplique la mediación en los conflictos disciplinarios, en los conflictos entre internos. Incluso en terrorismo todos hemos oído que ha habido experiencias restaurativas. Tal vez muchos hayan visto la película Maixabel, que se refiere precisamente a un encuentro restaurativo con presos de ETA, entre familiares y víctimas supervivientes de delitos graves, con sus agresores o con otras personas que representan a sus agresores. Y no solo respecto de los hechos de ETA, también, aunque menos, podemos ver experiencias respecto de los atentados del 11M, respecto de los casos del GAL incluso. Ha habido alguna práctica restaurativa que conocidamente al menos tuvo dos encuentros. Uno en marzo de 2016, tras un largo proceso de preparación, y otro en mayo de 2018. También hay otras experiencias en el plano de la memoria. Memoria es decidir lo que queremos recordar. Y vivimos en una sociedad que mira mucho a la memoria desde un punto de vista épico. Se trata de recordar a los héroes. Otra cosa es a quién le llamamos héroe, porque el que tiene la capacidad de obligar a recordar, pues decide quién va a ser el héroe recordado. El 18 de julio era la memoria del franquismo. Bueno, pues en la memoria también podemos hablar de prácticas de memoria restaurativa, que tratan de evitar ese pensamiento épico y que lo que buscan es recordar que se llegó a algún tipo de acuerdo, que se llegó a algún tipo de acercamiento. Nosotros, desde el Instituto Vasco de Criminología, hemos empujado encuentros de memoria restaurativa dirigidos precisamente a eso, haciendo participar a presos de ETA que han renunciado a la violencia, aunque todavía tal vez estuvieran en prisión, con víctimas o con personas realmente no víctimas directas. Cuando es un asesinato, la víctima directa ya ha muerto, pero sí con víctimas indirectas y todas ellas con unos efectos muy interesantes. Si alguien tiene interés, puede poner en Google Adioric Gabe, que significa sin adiós, que es un ejemplo de práctica restaurativa que se hizo en San Sebastián con una valoración muy, muy positiva por parte de los participantes y de aquellos que asistieron a la práctica restaurativa. En realidad, los servicios de justicia restaurativa han empezado a ser tratados institucionalmente en el plano de todo el Estado a partir de la ley de víctimas del delito, el estatuto de la víctima del delito. Es entonces cuando se habla en la ley del acceso a los servicios de justicia restaurativa, se supera esa situación de alegalidad, podríamos decir, la falta de soporte legal para las prácticas de justicia restaurativa en adultos y, bueno, pues se
se recoge que hay que establecer. Allí donde no los hay, porque en algunos sitios ya los había, pero en muchos lugares no había, pues hay que establecer servicios de justicia restaurativa, y son servicios que tienen que informar, tienen que ayudar, tienen que orientar a la víctima, pues en su caso, al arreglo de la controversia, al arreglo del problema, a la reparación del daño, de una manera que no es estrictamente la prevista por la ley penal, aunque también se puede acabar integrando en la propia justicia penal ordinaria. Es el artículo 15 del Estatuto de la Víctima del Delito el que recoge los elementos fundamentales de la justicia restaurativa desde esta perspectiva, en cuanto al resultado de la actividad de los servicios de justicia restaurativa. Un artículo que opta por lo que se llama modelo del resultado y, bueno, procura establecer un conjunto de garantías. Garantías de la víctima, bueno, para que haya intervención tiene que haber interés por parte de la víctima, la finalidad debe ser obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios, tiene que haber consentimiento de la víctima, sí, pero también del infractor, que además debe reconocer los elementos fácticos básicos del caso. Es un consentimiento revocable en cualquier momento por cualquiera de los dos, debe mantenerse, por tanto, durante todo el procedimiento de justicia restaurativa, y no debe haber riesgo para la seguridad de la víctima ni peligro de que pueda sufrir nuevos perjuicios materiales o morales. Los acuerdos deben alcanzarse con voluntariedad, no se pueden imponer los acuerdos, y lo que suceda en el marco de los encuentros restaurativos debe ser confidencial. Las oficinas, de todas maneras, no son las que prestan normalmente la justicia restaurativa, sino que suelen ser muchas veces, en la mayor parte de las comunidades autónomas, las asociaciones sin ánimo de lucro y de protección a las víctimas, las que ofrecen los servicios bajo el seguimiento, bajo el control de las oficinas. Un análisis del artículo 15 pues echa en falta muchas cosas. Hay mucha insistencia en la víctima, pero decíamos que la justicia restaurativa es buscar la intersección entre víctima, victimario e infractor. Por tanto, también el victimario debe tener sus garantías en ese marco. Llama la atención de que cuando se habla del consentimiento de la víctima se hable de consentimiento libre e informado, y sin embargo en el caso del victimario solo se diga que tiene que ser libre, tiene que ser voluntario. Por supuesto que eso supone el estar informado, pero no se hace esa referencia. Y es verdad también que uno pues, se queda perplejo cuando lee la ley del Estatuto de las Víctimas y se da cuenta de que, pues, salvo en aquellas comunidades autónomas que estén dispuestas a poner dinero, que en principio la ley dice que no hay que poner, pues todo quedaría en puro papel mojado. Y es terrible, ¿no?, que se aprueben leyes que dan este tipo de expectativas y luego resulte que no hay garantías de que se vayan a poder aplicar. Pero bueno, en ese marco, que no lo impone, pero que habla de justicia restaurativa, lo que observamos cada vez más es esto que llamamos la derivación. La derivación a la justicia restaurativa en el marco del proceso penal. El Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, no sé si todas, pero algunas sí, también el País Vasco, por ejemplo, pues han suscrito protocolos para ordenar de alguna manera aquello que la ley no ordena. Ordenar de alguna manera permitiendo o dejando, vuelvo a repetir, si el juez le parece bien, si el fiscal está abierto, depende un poco de eso también, ¿no?, el que casos que se encuentran sobre la mesa pues puedan ser derivados a la justicia restaurativa, que en principio es decir, derivados a mediación. En principio es decir, derivados a mediación. Y bueno, pues para eso se establece una serie de criterios, se subraya que no debe haber situaciones de asimetría, que bueno, pues que el procedimiento penal no debe ser uno de estos que dura poquísimo, urgente, porque pues no da tiempo a
a poner en marcha ese mecanismo de acercamiento y de mediación, que el conflicto permita pues, ser abordado a través del diálogo y que, bueno, pues que se vea perspectivas de que aquello pueda tener éxito. Delitos que suelen derivarse a mediación son muchos delitos leves, en particular lesiones, malos tratos de obra, amenazas, delitos leves contra el patrimonio, pero también delitos menos graves o graves en el ámbito de la salud o de la integridad, en el ámbito del patrimonio, en el impago de pensiones, en casos de divorcio, etcétera, delitos contra el honor, delitos de revelación de secretos. Y se puede derivar ¿cuándo? En cualquier momento de procesal. En cualquier momento procesal, el órgano judicial, por tanto el juez o el tribunal, de oficio, o a instancia de parte, o a instancia del servicio de asistencia a las víctimas, puede iniciar el proceso de derivación. También el Ministerio Fiscal puede acordar la derivación de un caso a los servicios de justicia restaurativa. Siempre el Ministerio Fiscal debe pronunciarse, siempre el Ministerio Fiscal debe mostrar en principio su conformidad. ¿Y por qué puede decir el Ministerio Fiscal que no? Pues porque observa que hay riesgos de victimización secundaria, que la víctima vuelva a sufrir como consecuencia del procedimiento de mediación, o porque pues, el investigado no admite lo esencial de los hechos, o porque, bueno, pues la razón que el Ministerio Fiscal entienda, pues le parece más oportuno no realizar ese intento. La derivación se produce remitiendo una carta a las partes, el equipo de servicios de justicia restaurativa se pone en contacto con ellas para concertar una cita y informa a los abogados de que ha tomado esa iniciativa y, bueno, pues si hay respuesta negativa, vuelve el proceso penal tradicional, si hay respuesta positiva, se inicia el proceso restaurativo, que normalmente suele tener estas 4 fases en las cuales pues no me voy a detener porque ya estoy acercándome, bueno, todavía tengo un poquito de tiempo, pero estoy acercándome al límite que me había establecido para mi intervención y permitir luego que pueda haber pues, preguntas o comentarios de su parte si es que les parece bien. Estamos ante un modelo que se aplica, pero que podríamos decir está necesitado de un desarrollo más completo. En primer lugar, convendría aclarar bien cuál es el sentido y utilidad de las prácticas de justicia restaurativa y, por tanto, distinguirlo bien de esa negociación para la conformidad. Insistir en que la víctima debe ser central en la justicia restaurativa, pero que también es fundamental que se produzca la intersección con el victimario y con la comunidad. No se trata solo de dar satisfacción a la víctima. Eso no es justicia restaurativa. Eso es algo estupendo si la víctima queda satisfecha, pero no necesariamente para que la víctima quede satisfecha hay que pasar por la justicia restaurativa. Muchas veces sí, pero algunas veces pues no. Segundo, es importante que se produzca un desarrollo más completo porque todavía son muchas las reticencias hacia la justicia restaurativa. Hay muchas personas que dicen, algunas víctimas son irreparables, y es verdad que los daños que sufren muchas víctimas son irreparables. Pero bueno, esto no quiere decir que no se pueda hacer algo, que no se pueda tratar de asegurar ese acompañamiento, ese apoyo, esa reparación también, en la medida que sea posible, que permita a la víctima ir encarando el futuro pues sin poderse quitar la mochila esta que ya la tiene llena de piedras, ¿no?, para el resto de su vida, pero que le permita ir encarando esa realidad, siendo capaz, o sintiéndose capaz, al menos, de llevar esa mochila, porque cuenta con apoyo, cuenta con pues, elementos que le ayudan a hacer frente a ese dificilísimo problema. Hay quien dice, además, es que es imposible asegurar el equilibrio de posiciones. Afirmaciones de este tipo son los que llevan a prohibir la justicia restaurativa. La mediación es lo que está prohibido por la ley, no está prohibida la justicia restaurativa, lo cual también a los juristas nos permite un marco de interpretación, ¿no? Pero
Son afirmaciones de este estilo los que dicen que es imposible asegurar un equilibrio de posiciones, por tanto, fuera la justicia restaurativa. De todas maneras, las mayores reticencias vienen de la resistencia a la innovación y al cambio. Es más cómodo, a veces hasta desde el punto de vista de la tranquilidad de mi conciencia, entre comillas, quedarte en el sistema tradicional en lugar de abrir nuevas experiencias. Aunque aquellos que han pasado, los jueces, digo, los fiscales, que han pasado por experiencias restaurativas, suelen estar luego muy contentos de ver la satisfacción que ha generado en aquellos que han participado en el sistema. Es un sistema que requiere una reforma legal, porque tenemos muy poca norma reguladora. El artículo 15 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito debería definir mejor los objetivos de justicia restaurativa, no solo, aunque sí principalmente, la reparación de la víctima, pero también el apoyo a la resocialización del delincuente. Debería de hablar de su naturaleza complementaria al sistema procesal penal, porque la justicia restaurativa no viene necesariamente para reemplazar al sistema de justicia penal tradicional. Muchas veces podrá reemplazarla y cumplirá incluso mejor. Pero en otras veces sirve para complementar al propio sistema de justicia penal tradicional. Y eso también conviene irlo recordando. Y sobre todo, debería enriquecerse con el reconocimiento explícito del derecho de la víctima al acceso a la justicia restaurativa, a las garantías que como tal merece al mismo nivel que los ciudadanos que eligen la vía tradicional de la denuncia o del tratamiento de los conflictos por la jurisdicción penal, y al deber del Estado, y aquí subrayado, ¿no?, de procurar a los ciudadanos un acceso efectivo a los servicios de justicia restaurativa en plena libertad, garantizando la autodeterminación de las partes en un proceso equitativo, confidencial, sí, gestionado por un profesional facilitador, independiente, imparcial y con posibilidad de asistencia judicial gratuita. En realidad, el anteproyecto de nueva ley de enjuiciamiento criminal ha querido avanzar. Y cuando se habla de unas formas especiales de terminación de los procesos, ese anteproyecto, que estaba en información pública y ahora pues quedará pues ahí en el limbo, pues no sabemos para qué, ¿no? Pero sí que ya introducía en el marco de la legislación procesal referencias. También tenemos alguna legislación autonómica específica en materia de justicia restaurativa. Este mismo año, hace 3 meses, en marzo, la Comunidad Foral Navarra ha aprobado una ley, la Ley 4/2003, de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias. Una ley que lo que quiere es decir, oye, tenemos un servicio de justicia restaurativa que va a funcionar de esta manera y establece, por tanto, por ley, su concepto y ámbito de aplicación. Ese servicio tiene que fomentar la mediación y señala cuáles son los medios que se van a desplegar para ese fomento de la mediación. Incluso se crea un registro de mediación de Navarra, incluso una distinción, el sello de calidad de mediación, para premiar a aquellos que lo hagan muy bien en el ámbito de la actividad mediadora. Una ley que señala también que puede haber prácticas restaurativas comunitarias al margen de los juzgados, aunque no haya proceso judicial, porque la justicia restaurativa, como he dicho, el pensamiento restaurativo también simple para resolver otro tipo de conflictos. Así, mientras que en el ámbito de lo judicial se habla de la mediación, de las conferencias, de los círculos, de los talleres o de los programas restaurativos, en este ámbito más amplio, social, de la vida ordinaria, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito del barrio, del pueblo, pues se habla de programas de mediación, de otras prácticas, para prevención y gestión de conflictos, para la reparación de incidentes, por ejemplo, de odio, no judicializados, redes comunitarias de mediación en barrios y pueblos, espacios comunitarios de reflexión,
de resolución de conflictos. Bueno, se quiere hacer una regulación de lo que son todas las modalidades de intervención restaurativa, de mediación y prácticas restaurativas que se quieren promover e impulsar desde el Parlamento navarro y, por tanto, desde la Comunidad Foral navarra. Es verdad que cuando hablamos de una reglamentación más detallada, hay quien a veces entiende que hace falta un reglamento, no una ley, sino un reglamento. Y a veces se corre el riesgo de que esas reglamentaciones acaben siendo corsés demasiado estrechos. Por tanto, hay que recordar que algo importantísimo en la justicia restaurativa es el margen a la creatividad, a la innovación, a la búsqueda de las respuestas que efectivamente se acomoden a ese conflicto entre infractor o victimario, víctima, con la presencia de la comunidad. Hay que evitar los riesgos de la sobreregulación. Demasiadas veces los aparatos administrativos, a veces al querer facilitarlo todo, pero no siempre alcanzan ese objetivo, acaban llegando a un detallismo en la reglamentación que cierra espacios a la libertad, y eso no es bueno en el marco de la justicia restaurativa. En todo caso, si hay algo que es absolutamente imprescindible en esa reforma legal, es la derogación de los vetos y limitaciones actuales. Y voy a terminar. ¿Se puede aplicar justicia restaurativa en los crímenes más graves? Pues no hay duda de que sí. La investigación criminológica y victimológica demuestra que eso es así, que no hay víctimas y criminales ideales para la justicia restaurativa, que cuando hay información, asistencia adecuada, resistencias iniciales tal vez se superan y se puede participar. Que la justicia restaurativa, además, no solo es un tema entre victimario y víctima, sino que también ofrece como mensaje, cuando se observa que se alcanzan ese tipo de soluciones y que permiten caminar hacia adelante, también tiene su efecto de neutralización de los criminales. La participación comunitaria en este sentido tiene un papel muy importante en la justicia restaurativa. Pensemos en el papel que ha tenido. Cuando hablábamos del daño causado por el terrorismo, la participación de la comunidad ha permitido darle un sentido político que de otras maneras tal vez estaba un poco adulterado, tal vez, porque no llegaba a abarcar la totalidad de lo que se estaba produciendo. Es tan verdad que la justicia restaurativa se puede aplicar a los delitos más graves, que si hablamos de Ruanda, de los crímenes de Ruanda, es muy conocido que los crímenes más graves han ido al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que los crímenes de los mandos intermedios han quedado en el sistema de justicia penal ruandés, con las dificultades que eso tiene, pero que los crímenes de todos los demás, de los ciudadanos, que fueron muchos, se han acabado abordando a través de un sistema tradicional ruandés, que creo que se llama Ubuntu y que se parece a estas conferencias o a estos círculos restaurativos. Por tanto, sí se puede aplicar la justicia restaurativa a los crímenes más graves. Se puede aplicar a los crímenes más graves y se puede aplicar también cuando no se identifica al agresor o incluso cuando no se le puede perseguir. Y esto nos permite conectar el tema con el motivo de la conmemoración, las víctimas de la tortura o las víctimas de abuso de poder. Porque en las víctimas de la tortura y en las víctimas de abuso de poder es muy difícil encontrar a un victimario que diga: yo torturé y estoy dispuesto a reunirme con las víctimas. Pero bueno, ¿cómo se hace entonces? Bueno, pues se busca personas subrogadas que se coloquen en la posición del victimario para participar en ese encuentro. Es verdad que esto puede ser difícil, muy difícil, en el ámbito de los crímenes
de abuso de poder. Es por eso que yo creo que en el Día de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, como era el día de ayer, creo que es importante recordar las insuficiencias que el sistema penal tradicional tiene precisamente para la lucha contra los crímenes consistentes en el abuso de poder. Pero la inadmisibilidad, el rechazo absoluto que las insuficiencias del sistema penal tradicional pueda llevar a la falta de protección de las víctimas, especialmente en los hechos que consisten en abuso de poder. Si hay algunos hechos en los cuales el Estado debería encontrarse especialmente comprometido para su prevención y para la reparación, son precisamente los hechos que tienen que ver con el ejercicio del poder del Estado. Desde este punto de vista, parece que es conveniente, yo al menos así lo defiendo, y con esto voy a terminar, que en los delitos consistentes en el abuso de poder se establezcan sistemas complementarios o alternativos al sistema penal. Ha habido 2 comunidades autónomas en España que yo conozca que han intentado establecer sistemas complementarios o alternativos. Han sido la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra. Bueno, pues ha sido un esfuerzo que ha culminado con éxito, finalmente, pero que ha necesitado pasar una vez por el Supremo y 2 veces por el Tribunal Constitucional para acabar siendo considerado aceptable desde el punto de vista de aquellos sectores del Estado que consideran que la única instancia que puede decir que hay delito y, por tanto, para ellos, la única instancia que puede decir que ha habido victimización es el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no ha encontrado a quien ha realizado los hechos culpablemente, no puede declarar. Podría decir que hubo delito, pero en general no lo hace. Y, por tanto, como consecuencia, para quienes defienden que eso es así, esas víctimas no pueden recibir ninguna atención especial. Esas leyes, la ley vasca y la ley navarra, lo que establecen es aprendiendo de los mecanismos de la justicia transicional, que suelen basarse en las comisiones de la verdad, etcétera, pues tratan de organizar comisiones de expertos que, respetando lo dispuesto en el Protocolo de Estambul, para la investigación de los casos de tortura, analicen los hechos que se les ponen encima de la mesa y acaben diciendo, bueno, yo no sé si hubo culpable o no, pero estoy seguro que hubo victimización. Y como hubo victimización, declaro que se reconoce la victimización y demando a la administración competente que, conforme a esa ley, repare a esas víctimas de la tortura y del abuso de poder. Y es que el camino que hay que recorrer para, de verdad, atender bien a las víctimas es todavía un camino muy largo. Antonio Beristain, al que la síndic mencionaba al principio de su intervención y que fue mi maestro, con el que yo pues aprendí todo y que pues fue también maestro de la justicia restaurativa, decía que en realidad, si queremos tratar bien a las víctimas, tenemos que empezar a olvidarnos del derecho penal, si existe, que exista. Pero lo de las víctimas lo tenemos que llevar a lo que él llamaba un derecho o una justicia victimal. Un derecho o una justicia victimal en el que se combine todo eso que hemos aprendido, dentro de lo cual la justicia restaurativa tiene un papel fundamental, todo eso que hemos aprendido que conviene hacer para tratar de dar una respuesta positiva a esas víctimas de los hechos delictivos que tanto riesgo tienen de no encontrar respuesta alguna. Recordemos lo que decía de las estadísticas del Ministerio del Interior, y que necesitan reconocimiento, que necesitan acompañamiento,
necesitan apoyo, necesitan reparación y en las victimizaciones graves, muy graves o muy importantes, necesitan memoria. Porque como dice Reyes Mate, a veces la única manera de reparar lo irreparable es recordar la victimización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor de la Cuesta, y como estaba establecido, esta vez sí que cumplo el orden. Moderará Jaume Saura les preguntes. Així podem preguntar-li todos. Moltes gràcies, síndica. Bueno, obrim un torn de paraules. Si algú té alguna pregunta, podríem començar a agafar el torn. Vicky. Hola, ¿se me sent? Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla, muy interesante. Bueno, yo soy sector un pelín escéptico y por eso voy a plantear dudas, ¿vale? Claro, yo he ido a pocas charlas, no sé, la verdad que no sé mucho, casi nada sobre justicia restaurativa, pero siempre llega un punto en que algo no me cuadra, ¿no? Y es que a mí me da un poco la impresión, y por eso le planteo, de que falta un poco perspectiva de género. Entonces, ya que les gustan los datos, yo también he mirado datos, ¿no? Y he mirado en el IDESCAT, penados en el año 2022 en Cataluña, 6.180 hombres, 409 mujeres, preventivas, 1.491 hombres, 67 mujeres. Entonces, claro, yo siempre oigo hablar que se habla como desde una neutralidad, ¿no? De víctimas y de penados, sin tener esto en cuenta, y en el único momento en que se tiene en cuenta es para decir que se considera un error que la mediación no esté prevista en casos de violencia machista, violencia de género, cuando desde mi conocimiento, precisamente el círculo de la violencia de género, si metes una mediación, lo que vas a hacer es acelerar todo el proceso de luna de miel. Entonces, claro, al final siempre intento esperar a la parte de ejemplos, porque si tanta gente lo ve tan claro, es que probablemente yo sea la que esté equivocada, pero entonces vuelvo un poco a la misma conclusión, ¿no? Cuando hablan de terrorismo, ¿quiénes son las víctimas indirectas? Sobre todo pienso en víctimas indirectas, son madres, son hermanas, son mujeres, en casos más graves. Y me pregunto cómo la justicia restaurativa va a colaborar a no acabar repitiendo estereotipos que son acabar escuchando los motivos, insisto, no sé de justicia restaurativa, sé de feminismo, pero de justicia restaurativa no sé. Pero ¿cómo no vamos a acabar escuchando los motivos, las causas que han llevado a los hombres, teniendo en cuenta estos datos del IDESCAT, a cometer dichos delitos, y no vamos a acabar otra vez repitiendo las mujeres el proceso, ¿no?, de empatía, escucha y perdón, que es algo muy vinculado a la socialización de género de las mujeres, que en cambio pues no se nos permite la ira, el no estar de acuerdo y el dar un zapatazo y decir esto no. Entonces, esta es, bueno, ha parecido más un soliloquio que una pregunta, pero mi pregunta sería ¿cómo garantiza la justicia restaurativa que no se van a acabar repitiendo los mismos patrones? Porque si la garantía va a estar en la vía judicial, es que la semana pasada salió un informe de Naciones Unidas, del Comité de Violencia contra las Mujeres, diciendo que había una perspectiva ultrapatriarcal. Por lo tanto, a mí que el Ministerio Fiscal vaya a garantizar que una mujer no sufre, si se mete en un proceso de mediación, no va a sufrir revictimización, a mí personalmente no me tranquiliza. Entonces, pues esas son las preguntas, las consideraciones, y espero no haber resultado ofensiva, porque realmente es un tema que veo que está encima de la mesa y a mí me interesa mucho, pero llega un punto que me rechina y que no consigo entrar. Muchas gracias. Espera, es que desde aquí no lo vimos, al menos. No sé Perdón. Digo que de ofensivo nada, y que yo agradezco mucho la pregunta, y aparte que es un tema sobre el cual pues muchas veces se habla y se vuelve, porque ciertamente es una realidad lo que usted está comentando. La justicia restaurativa no es una varita mágica que sirva para todos los casos. Si algunos criticamos la prohibición, porque no es que no se prevea, es que se prohíba. O sea que, aunque se haya utilizado la mediación,
no puedes ir al juez o a la jueza de violencia contra la mujer diciendo que ha habido mediación, porque como está prohibido, entonces sería nulo lo que se ha alcanzado en ese acuerdo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mediar y luego no contarlo. Bueno, pues es una manera de engañarnos. En esa realidad, que es una realidad compleja y donde evidentemente hay que contar desde el primer minuto con la libertad, la libre voluntad de la víctima y con una libre voluntad que debe mantenerse durante todo el proceso, en ese marco, evidentemente también que a veces se pueden producir situaciones en las cuales pues haya riesgo de victimización. Pues se intenta que el mediador, el facilitador, pues los detecte. Tiene que ser un profesional, no es un aficionado el que debe hacer la mediación o la facilitación. Debe ser un o una profesional. Y bueno, pues tiene que estar atento a que efectivamente se da esa situación para tratar de ponerle freno o incluso poner término al mecanismo si es que pues no hay manera de evitar ese daño revictimizador o victimizador de orden secundario si continúa adelante el procedimiento. Por tanto, lo que quiero decir es que la consideración es una consideración correcta, es una consideración que se hace desde muchas perspectivas, pero que yo personalmente no la comparto al 100%, porque aunque sea una realidad, aunque en muchos o en algunos casos pueda ser una realidad, eso a mí no me parece bien que lleve a vedar, de entrada desde la ley, decir, pues entonces no se hace, a sabiendas de que se hace y se va a hacer, a sabiendas de que se hace y se va a hacer, y probablemente con menos garantías. Yo me pregunto qué sentido tiene que una ley que permite que a la mujer víctima de violencia de género, y estamos pensando en un caso que no sea muy grave, en un juicio rápido le ofrezcan la conformidad cuando todavía le sigue doliendo, y sin embargo que prohíbe que al cabo de los días, con serenidad, con el apoyo de un profesional, en un marco que va a cuidar ese encuentro, esa mujer que quiere hablar con su victimario, hable con su victimario. Yo no lo entiendo, pero puedo comprender que haya quien lo vea de manera diferente. A mí lo que me resulta... Yo diría, bueno, pues si ves que hay tantos problemas, pon más cautelas, insiste en las cautelas, pero vedar desde la ley el que se realice un intento que tantas veces se ha evaluado como positivo, pues no lo veo. Pero bueno, pero como digo, da en el clavo de una de las cuestiones que se le plantea a la justicia restaurativa y bueno, probablemente pues que no tiene respuesta más allá del intercambio de comentarios. Dono la paraula a la síndica que ha aixecat la mà. Sí, perdón, es que ese es un tema muy debatido. Yo tengo muy claro que no decidan por nosotras, como mínimo, ¿eh? Porque decir, ya lo sé, es decir, prohibirlo, significa que tú no tienes capacidad de decidir, desde mi punto de vista, ¿eh? Después pueden venir todas las cautelas o lo que sea, pero yo en principio, pero diría lo mismo de los jóvenes, ¿eh? ¿Por qué hemos de decidir? ¿Por qué quitar esta posibilidad de decidir? Después se pueden poner todas las cautelas, pero no es esta la pregunta. Simplemente como que sé que es un debate, yo me posiciono muy claro, yo prefiero decidir por mí misma, aunque me equivoque. No necesito que el Estado me proteja y me prohíba una cosa que a lo mejor quiero hacer. La segunda cosa que se me ocurría, quizás porque en estos momentos aquí tenemos, es todo el tema, por ejemplo, de los abusos a menores por parte de la Iglesia Católica, donde el Código Penal declara prescritos los delitos, ¿eh? Porque claro, siempre que hablamos de la justicia restaurativa, nos olvidamos, o la justicia penal tradicional, de lo que significa la prescripción de los delitos. La prescripción es el derecho al olvido, tapo. Entonces, yo creo que hay mucho campo, y siempre lo siento, digo lo mismo. Hace 30 años que decimos cosas muy parecidas, y falta una legislación marco mucho más amplia, mucho más competente, menos reguladora de las pequeñas cosas y mucho más, para mí, alternativa al sistema tradicional. Sé que hay una discusión con lo complementario.
pero a mí me parece que llevamos demasiado tiempo reivindicando algunas cosas que creo que si no se llegan a implementar es porque este país es de corte napoleónico y que solo las leyes realmente que obligan y que se cumplen son las que al final predican. No sé, si estás de acuerdo o no, o más que una pregunta así es, pero sobre todo pues cómo salía el debate. No, pero sí, yo he insistido en que también se puede aplicar la justicia restaurativa cuando no sabemos quién es el delincuente o cuando no le podemos castigar. Y uno de los casos en que no podemos castigar es porque ha prescrito el hecho delictivo. Eso es algo que está súper conocido. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que hizo la tesis doctoral conmigo, señalaba, es que aunque esté prescrito podríamos declarar que hubo hecho. Y por lo menos tendríamos una base. Pero la verdad es que no sé, el sistema procesal no se produce de esa manera. Con lo cual, si hay prescripción, ya ni se entra a examinar el hecho. Pero eso, desde el punto de vista de la victimización, es grave. Porque se deja sin respuesta. De ese sistema que decimos que va a hacer justicia, pues dejamos sin respuesta a la víctima. Bueno, pues por lo menos tener algún sistema en el cual se pueda declarar que hubo el hecho y se busquen fórmulas para reparar. Y yo quería aprovechar que tengo el uso de la palabra como moderador también para hacer una pregunta al profesor de la Cuesta. ¿Funciona la justicia restaurativa en aquellos delitos sin víctima o en la que la víctima es difusa, como pueden ser los delitos contra el medio ambiente, que las víctimas podemos ser todos, pero no hay una víctima tan identificable como la tipología de delitos que nos ha puesto en una de las diapositivas? Pues es otro de los temas que cuando se dice puede servir para todos los delitos. Sí, de los delitos sin víctimas no puede haber justicia restaurativa. Antonio Vicente decía que no hay delitos sin víctimas. Y que cuando es el medio ambiente, víctimas somos todos. Bueno, no es que nos hayan pinchado en el brazo y por tanto nos duele el brazo, pero afectados por el daño, si es que hay daño, porque muchos delitos contra el ambiente son delitos de peligro, pero afectados por el daño, en ese caso, somos todos. Y desde esa perspectiva se puede construir procesos de justicia restaurativa, porque se puede colocar a representantes de la comunidad a un lado. Como en la justicia de menores el fiscal a veces es acusador y defensor del menor, pues puede haber en el proceso de justicia restaurativa comunidad como comunidad y comunidad como víctima, a los efectos de completar eso que requiere la justicia restaurativa para colocarse en esa intersección de la que hemos hablado y buscar una solución que sea razonable. Es muy importante la justicia restaurativa en los hechos contra el medio ambiente. Los hechos más graves contra el medio ambiente son ecocidios, ¿no? ¿Cuántos se persiguen? ¿Recordamos lo que pasó en Aznalcóllar? ¿Hace cuántos años fue aquello? ¿20? Y todavía está sin resolver. La justicia penal hace tiempo que dijo que no podía saber, que no alcanzaba a saber. Pero es que luego estaba la justicia civil o la administrativa, la Junta de Andalucía o el Estado pagó. Y está queriendo que aquellos que hicieron el daño, pues civilmente reparen, no hay manera. Pero ¿qué conflicto generó aquello también en la comunidad? En aquellos que vivían de la actividad de esa fábrica o de aquellos que tenían las balsas aquellas. La justicia restaurativa busca colocarse ahí también y pues tratar de encontrar algún tipo de respuesta que permita ver el problema en su conjunto, no solo el problema jurídico-penal estricto, es culpable o no, qué daño exacto te hizo, sino también el conflicto subyacente que tantas veces se da en los hechos contra el ambiente. Es decir, su pretensión va mucho más allá, también en ese caso, que la pretensión de la justicia penal tradicional. Més preguntes? Bé, doncs tancar l'acte. Segur que no hi ha cap pregunta més? Després? Bé, doncs, escolta'm,
Profesor de la Cuesta, muchísimas gracias por hacer un repaso tan exhaustivo de cómo empezó, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Gràcies a tots. Perdó, hi havia una pregunta, veus? Sempre passa. Perdó. Haguéssim tingut una mica més. Gracias por la exposición, ha sido muy interesante. Usted ha hablado de ciertos cambios, de reformas legislativas, ha hablado del artículo 15 del Estatuto de la Víctima, ligadas todas al ámbito penal. Y yo me pregunto, como usted ha dicho que es un movimiento mundial, que tiene que ser más transversal, si usted piensa que deberíamos también introducir reformas de normativa más transversales, más genéricas, para que esto pues, pueda transitar de un ámbito penal a otro ámbito más de justicia social. Ciertamente el pensamiento restaurativo busca no olvidar, pero es que la perspectiva victimológica como tal también busca no olvidar todos esos flancos. La ley del sí es sí, nos fijamos en 3 artículos. Bueno, creo que no son artículos, son hasta disposiciones transitorias. Y nos olvidamos de todo el contenido de la ley del sí es sí, donde se busca precisamente esos mecanismos transversales. Eso es la perspectiva victimológica. La perspectiva victimológica, y le vuelvo a repetir el Papa Francisco, no es que la justicia sea justiciar al delincuente, sino hacer justicia a la víctima. Y para eso hay que emplear los mecanismos que sean necesarios, sin ponernos a diseccionar este es penal y por tanto lo puedo utilizar, pero este es civil, este es administrativo. Habrá que utilizar los mecanismos que sean necesarios para dar esa satisfacción, para conseguir esa reparación. Última oportunitat a parlar. Vinga, va, perquè abans l'Anna havia demanat la paraula. Algú més? Alguna? Algú més? 1, 2, 3, allò de l'última oportunitat, no? Jaume? No? Segur? Doncs res, moltes gràcies a vostès i fins la propera. Això està tot en llegit, això està tot en... Està superinteressant. Molt descuidament.